Primero, una breve acotación, que es que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en las siglas son la EPM, es un organismo autónomo que actualmente está adscrito al Ministerio de Industria y Turismo y tiene una sola sede que está en Madrid, en Paseo de la Castellana 75. Primero voy a repasar un poco el índice de lo que vamos a hablar. En principio vamos a diferenciar entre propiedad industrial y propiedad intelectual, que son dos términos que están en España, desde luego, totalmente diferenciados. Luego hablaremos sobre las principales formas de protección dentro de ella de la propiedad industrial, porque lo que vamos a tratar es propiedad industrial, y las modalidades son marcas, diseños industriales, patentes y modelos de utilidad. Y a partir de ahí ya nos vamos a centrar solo en patentes y modelos de utilidad. Hablaremos de los requisitos de patentabilidad, de la estructura de los documentos patentes y de los servicios de información tecnológica que ofrece la oficina. Y ya por último, un resumen final. En principio, como he dicho, vamos a diferenciar entre propiedad industrial y propiedad intelectual. El ser humano, durante su vida y en el ejercicio de su mente, pues realiza creaciones que son físicas, materiales, que se pueden coger, mover, transportar incluso, pero también creaciones inmateriales, que no tienen forma física, pero que aún así tienen valor en el mundo de la industria y del comercio, y son los activos intangibles. Y como todo lo que tiene valor económico, hay que proteger. De la misma manera que protegemos nuestras casas o nuestros coches con alarmas, puertas, llaves, y para evitar que nos lo roben, que nos lo usurpen o que lo usen sin nuestro permiso, hay que proteger también nuestros activos intangibles. Es decir, hay que asegurar que son nuestros y solo nuestros. En España hay dos términos totalmente diferenciados, que son la propiedad industrial y la propiedad intelectual. La propiedad industrial protege creaciones técnicas, estéticas con fines industriales y comerciales, lo que son las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y marcas, que es lo que vamos a tratar en esta charla, y por otro lado la propiedad intelectual, que es lo que popularmente se conoce como derechos de autor, que son creaciones artísticas, literarias y programas de ordenador. La propiedad industrial es competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que como he dicho actualmente está adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, y la propiedad intelectual es Ministerio de Cultura y Deporte. Es otra cosa totalmente distinta. Pero ¿qué pasa en el mundo anglosajón? Que a veces nos liamos, que es que solo hay un término para todo y todo es intellectual property. De hecho, la Organización Mundial que gestiona todo y se encarga de todo esto se llama Oficina Internacional de Propiedad Intelectual, pero lo lleva todo, lleva patentes, lleva derechos de autor y lleva todo. Pero en España son dos vías totalmente diferenciadas. Está la propiedad industrial por un lado, que es la competencia de la oficina, y la propiedad intelectual, que es competencia del Ministerio de Cultura. Ahora voy a dar unas breves pinceladas sobre cada tipo de propiedad y las características que tiene cada uno, que es que la propiedad industrial, que es la que va a desarrollar toda la charla, nace con el registro. Hay que registrar para tener el título de propiedad. Protege elementos técnicos, estéticos y empresariales, como he dicho antes. La concesión y la protección depende de cada modalidad, luego vamos a ver esto, y hay que pagar tasas de mantenimiento, a veces anuales y a veces cada 5 años o 10, dependiendo de la modalidad. Mientras que la propiedad intelectual, que son creaciones artísticas, literarias, etcétera, nace con la creación, no necesariamente con el registro, pero siempre se recomienda registrar, porque si luego hay problemas o litigios, tú lo demuestras tu propiedad con el registro, aunque esto es competencia del Ministerio de Cultura. Protege elementos artísticos, científicos, pero no necesariamente técnicos o empresariales. Y la protección está a 70 años después de la muerte del autor. Centrándonos ya en la propiedad industrial, hay que tener en cuenta una idea muy importante que surge muchas veces cuando recibimos consultas en la oficina, porque la gente tiene ideas. Bueno, las ideas como tal no se protegen nunca, se protege el desarrollo y resultado técnico. Por ejemplo, yo puedo tener una idea de un coche volador, pero hasta donde yo sé, a día de hoy no hay ningún desarrollo técnico que permita obtener un coche que vuele. Esto, como mucho, da para película, para los spin-offs de Blade Runner, pero esto ya es propiedad intelectual. Pero yo puedo tener otra idea, que es dirigir un vehículo mediante control remoto. Pues esto, ya en 1898 Tesla pudo proteger en Estados Unidos métodos y aparatos para controlar el mecanismo de buques o vehículos de movimiento. Él sí realizó un desarrollo tecnológico que fue capaz de plasmarlo en una patente y luego esto se llevó en práctica. Y se puede considerar incluso que sería el germen inicial ya hace más de 100 años de, por ejemplo, los drones que entregan paquetes en los que está trabajando ahora. ¿Y por qué es importante el reconocimiento legal de la propiedad industrial? Pues en principio es para tener un derecho de propiedad, que es un monopolio. Un monopolio de explotación temporal y territorial. Como vamos a ver, los monopolios tienen
una duración determinada en el tiempo, depende de la modalidad, y es en un territorio determinado. Cada país otorga estos monopolios en su territorio. Un país no puede entregar monopolios relativos en otros territorios. ¿Por qué queremos este monopolio? Porque es interesante, en principio, pues para disponer de medios legales para impedir su apropiación o uso ilegítimo por terceros, es decir, fabricación, venta, uso, importación, ofrecimiento en el mercado, y por otro lado, para tener la posibilidad de comerciar o transferir la propiedad por todos los medios reconocidos del derecho, es decir, licencia, cesión, hipoteca, hasta al final sacar rédito económico. Y que es una cosa muy importante que tener en cuenta, que es que una patente, a fin de cuentas, es un acuerdo entre el Estado y el investigador, y, bueno, y el titular del título de propiedad industrial, porque, por un lado, el Estado concede el monopolio a cambio de la difusión al público para su general conocimiento de su invención. Es decir, la idea de que las patentes son secretas es totalmente falsa, es todo lo contrario. Las patentes, por obligación, son públicas y se difunden en las bases de datos libres y gratuitas en las que vienen recopiladas, pero son públicas, no son secretas. Sí que es verdad que luego comentaré que existen algunas patentes que sí son secretas, pero son poquísimas, porque son las que son de interés para la defensa nacional. O sea, son poquísimas. O sea, por definición, las patentes son públicas y es la obligación de monopolio a cambio de publicación y difusión. Las principales formas de protección ahora dentro de la propiedad industrial. Primero hay que tener en cuenta que un mismo producto puede tener diferentes derechos de propiedad industrial, que este término se llama acumulación de derechos. Por ejemplo, un juego de ollas, como vemos en pantalla, puede tener, por un lado, protegido como patente su sistema de cierre de válvulas, algo técnico. Por otro lado, el diseño, las formas redondeadas, la manilla, el asa, etcétera, como diseño industrial. Y por otra parte, pues este juego de ollas como marca protegió la serie, digamos, Innova, y la casa comercial pues protegió su propia marca. Pero eso también ocurre dentro de la química, porque el ácido acetilsalicílico en su día tuvo una patente de aislamiento y purificación, y también la caja característica, que es pues, con una tipografía determinada, los colores, etcétera, que es muy reconocible, también puede ser objeto de protección por diseño industrial. Y por otro lado, pues la propia aspirina, ese término está protegido, ese producto, y Bayer como nombre comercial también. Comenzamos por la primera modalidad de propiedad industrial, que son marcas y nombres comerciales. Esto le voy a dedicar súper poco tiempo porque solo es una pincelada. Una marca es el signo que distingue o diferencia en el mercado productos y servicios de otros productos y servicios similares o idénticos, y también identifica su origen empresarial. Mientras que un nombre comercial distingue a la empresa en el tráfico mercantil de otras empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. ¿Cuáles son los requisitos para proteger? Que tengan carácter distintivo, que no haya un registro previo para la misma clase de productos, y otros requisitos legales, que no voy a entrar mucho, pero por ejemplo, se denominan, para que os suenen, las prohibiciones absolutas o relativas. Por ejemplo, no pueden ser contrarios al orden público y a las buenas costumbres, no pueden incluir solamente términos descriptivos o cotidianos, tampoco pueden incluir banderas, emblemas o nombres de personajes conocidos sin su autorización. Esos son otros requisitos que también se ven en las marcas. Y la duración de ambos registros es indefinida, pero se renueva por periodos de 10 años. Las diferencias entre los dos títulos son muy reducidas. De hecho, la marca engloba absolutamente todo. Digamos que el nombre comercial es un título de propiedad industrial más tradicional que venía utilizándose en España, pero fuera de España, la marca. La marca es la que, por ejemplo, te permite internacionalizar y reivindicar prioridad de registros previos. Entonces, la marca en verdad lo engloba todo, pero hay empresas pues, que lo tienen todo y por si acaso y ya está. Pero la marca lo engloba absolutamente todo. Luego, dentro de los diseños industriales, que es otra forma de propiedad industrial, es aquello que protege innovación en la forma, en la estética, en la apariencia de una parte del producto en su totalidad, ya sea 2 dimensiones o 3 dimensiones o combinaciones. Los requisitos es novedad, que tenga carácter singular, que no se preste a confusión, y la duración es hasta 25 años, renovable en periodos de 5. También destacar aquí que se puede proteger como diseño industrial logos e interfaces de aplicaciones o páginas web. Y una exclusión que hay que tener en cuenta es la función técnica, porque si tiene una función técnica, eso ya es una invención y se tiene que proteger como patente o modelo de utilidad. Y un ejemplo es este destornillador. Por ejemplo, yo el mango, por sus colores o su forma bonita, puedo proteger ese mango por diseño industrial, porque es apariencia, estética. Sin embargo, la punta
viene fijado por criterios técnicos, porque se une a un tornillo determinado, a una junta o lo que sea, por su disposición técnica. Eso ya no es estético, solo tiene una función técnica. Entonces, esa punta se debería proteger como una invención y eso sería a través de patente o modelo de utilidad. Ya nos centramos en patentes y en modelos de utilidad. Primero, hay que tener en cuenta que tanto las patentes como los modelos de utilidad protegen invenciones. ¿Y qué es una invención? Bueno, pues la definición es una solución técnica a un problema técnico planteado. Después de esta definición, ¿qué es patentable? Pues por una parte, aparatos, máquinas y herramientas, los productos que se obtienen a partir de esos aparatos, máquinas y herramientas, procedimientos, métodos o procesos con diferentes etapas y los usos. Usos de productos nuevos que vengan en la misma solicitud, se protege un producto y para qué se usa ese producto, pero también usos no conocidos de productos sí conocidos. Eso también se puede proteger. ¿Y qué no es patentable? Pues las creaciones y carácter técnico, porque hemos dicho que se protegen invenciones que son soluciones técnicas, por lo cual si no tienen carácter técnico no se puede proteger. Que no tienen carácter técnico los descubrimientos, las teorías, los métodos matemáticos, obras artísticas y literarias, planes, reglas y métodos de actividades intelectuales, económico-comerciales, de organización, financieras, eso no tiene carácter técnico, ni los programas de ordenador o formas de presentar información. Y que sí tiene carácter técnico, pero por un motivo o por otro se excluye de patentabilidad. Invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público y las buenas costumbres suelen ser temas relacionados por motivos éticos. Pues clonación, modificación genética de humanos, uso de embriones humanos con fines industriales, también procedimientos que provoquen de modificación animal que provoquen el sufrimiento sin un objetivo médico o veterinario. Y también está excluido de patentabilidad los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Y esto el sentido es para darle libertad de operación al profesional de la medicina, que al final es el médico. Pero sí se puede, que no cunda el pánico en el hospital, sí se pueden los productos y las sustancias que se utilizan en esos métodos. Eso sí que se puede proteger. Bueno, y también métodos de tratamiento y tal, in vitro. Si no se toca el cuerpo humano, in vitro también se puede proteger. No se protegen los procedimientos esencialmente biológicos, como es el cruce y la selección, pero sí los métodos microbiología sí. No se protegen tampoco las razas y variedades vegetales, y tampoco el cuerpo humano o una mera secuencia de ADN, digamos a nivel de descubrimiento. Si estos se obtienen o se aíslan por métodos técnicos, sí. Y una secuencia de ADN que tenga una aplicación industrial, también. Las diferencias entre patentes o modelos de utilidad. Lo primero, destacar que ambas confieren los mismos derechos, no hay distinción, los derechos son los mismos. Pero luego hay diferencias como vamos a ver. Las patentes se extienden por un máximo de 20 años. Durante su procedimiento de concesión siempre estás obligado a realizar las fases de examen y informe de búsqueda, o sea, de comparación de anterioridades. Todo el procedimiento de concesión en España sin ningún tipo de descuento son unos 1.200 euros. Los tiempos de concesión son entre 1 año y medio o 2 años y medio y requieren mayor actividad inventiva, como vamos a ver después. Mientras que los modelos de utilidad, como mucho, se pueden extender hasta los 10 años. No se realiza informe de búsqueda ni examen, no se realiza esa etapa de examen. El procedimiento completo cuesta en torno a 100 euros. Los tiempos de concesión son, como nos hace ese examen y esa evaluación, entre 6 meses y 1 año. Requiere menor actividad inventiva. El salto cualitativo técnico es inferior, se requiere menos. Y hay unas excepciones de protección por modelo UTIA, que es que no se protege ni materia biológica, ni procedimiento, ni fármacos. Esas tres cosas van obligatoriamente por patente y como van por patente están sometidas a examen y evaluación. Y otra cosa también importante de los modelos de utilidad es que no existen en muchos países. Existen en España, existen en Francia, en Alemania, Japón, China, Corea, pero no existen en dos mercados que para España suelen ser muy interesantes, que es el europeo. La EPO no acepta modelos de utilidad ni Estados Unidos. Si vas a esos países es por patente y si vas por patente estás obligatorio a pasar informe de búsqueda y examen. Pasamos ya a hablar de los requisitos de patentabilidad. Los requisitos de patentabilidad son tres: novedad a nivel mundial, actividad inventiva y aplicación industrial. Novedad a nivel mundial significa que no está incluido en el estado de la técnica, definiendo estado de la técnica como todo lo divulgado hasta la fecha de presentación de la solicitud de patente o ya sea modelo de utilidad. ¿Y qué tipo de divulgación? Divulgación escrita, oral o uso. Realmente cualquier cosa que deje huella digital que pueda encontrar luego el examinador haciendo sus búsquedas. Y por novedad mundial me refiero a que esa divulgación puede estar
en japonés, en una página en japonés. Si el examinador con sus herramientas de búsqueda lo encuentra, eso es una divulgación que ya se conoce, con lo cual se destruye la novedad. Y la novedad se juzga por teoría de identidades, es decir, dos cosas. Una cosa no es nueva si es totalmente idéntica, pero hasta todo de otra que ya existe. En el momento que hay un pequeñito cambio, por pequeñito que sea, eso ya es nuevo. Otra cosa es que tenga actividad inventiva, que ese cambio no haya requerido actividad inventiva o que sea obvio. Pero la novedad se juzga por teoría de identidades. Aquí vemos una cosa que, gracias a Dios, ahora ya no pasa mucho, pero pasaba, que es que un artículo anterior destruye la novedad de la patente, aunque sea del mismo autor. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo publicado en 2002 de elaboración de aguardiente de melón. Pues estos investigadores en enero de 2003 solicitaron una patente, que también es proceso de elaboración de aguardiente a partir de melón. Y cuando le llegó el informe del estado de la técnica, que es ese informe de anterioridades, donde hacen una comparación de lo que tú presentas respecto a lo que ya hay, ¿qué pasó? Que le sacaron como referencia su propio paper que se cargaba por novedad, todo esto lo voy a explicar mejor después, pero su paper se cargaba por novedad todas sus reivindicaciones. Entonces, ¿qué es lo más importante de esta charla prácticamente? Que es que no se puede divulgar o publicar antes de presentar una solicitud de patente o de modelo de utilidad. Una vez que presentas la solicitud y se admite a trámite, que suele ser unos 4 o 5 días desde la fecha de depósito, te conceden fecha de presentación, que es retroactiva a la del depósito, si cumple los requisitos. Y a partir de ahí ya puedes divulgar de forma segura. No hace falta esperar a concesión, esos 2 años y medio, no hace falta, es tener fecha de presentación. Luego ya puedes divulgar. Y importante también que una vez se presenta la solicitud, no puedes añadir contenido. En diferentes fases del procedimiento de concesión, como veremos, puedes modificar, pero modificas quitando, reformulando o cambiando de sitio, pero no puedes añadir contenido técnico, porque el estado de la técnica que va a servir para se detuvo en el momento en que presentaste esa solicitud, no puedes ir añadiendo cosas nuevas después. Entonces, una vez que presentas la solicitud, ya tiene que estar todo, digamos, pulido a nivel técnico porque carta en la mesa presa, ya no se puede añadir cosas. Sí, ¿Cómo puedes ver que esa información no está publicada previamente? Lógicamente, si es un artículo tuyo o está en las bases de los artículos o está en Weibo, en las patentes, o tal, sí, pero ¿cómo podemos saber que no hay en japonés, como dices a nivel de usuario, una información similar? pues lo único que te queda es buscar en las bases de datos, que luego las voy a repasar, y hacer estrategias de búsqueda, siempre teniendo en cuenta que las búsquedas que hace un usuario son, a mí me gusta llamarlas disuasorias. Es decir, que si encuentras algo idéntico o similar, no continúes. Pero si no lo encuentras, a lo mejor en la oficina se lo encuentra, porque nosotros tenemos bases de datos, ya no bases de datos, sino herramientas de búsqueda, buscadores de pago, que son mucho más avanzados y nos permite hacer sentencias de búsquedas mucho más avanzadas. Entonces, la búsqueda que puede hacer un usuario es totalmente necesaria, pero es de carácter disuasorio porque realmente la oficina después puede encontrar cosas. Pero es como igual es iFunder que buscas, pues lo mismo en patentes y cruzar datos, son búsquedas. El segundo criterio es la actividad inventiva. Que es diferente entre patentes y modelos de utilidad, como adelanté un poco antes. Y para para explicar este concepto, se puede hacer bastante bien, yo creo, con este esquema. Por ejemplo, el círculo naranja representa el estado de la técnica, todo lo que se ha divulgado hasta el momento de la fecha de presentación de ya sea patente o modelo de utilidad. Entonces, nuestra invención tiene que estar fuera del estado de la técnica, porque hemos dicho que tiene que ser nueva, entonces no puede estar dentro, tiene que estar fuera. Vale, pero en torno al estado de la técnica hay una zona que es la zona de obviedad, que es de obviedad para el experto en la materia. El experto en la materia no es nadie específico, es un personaje abstracto, pero no es ni un Nobel ni un doctor en la materia, es un técnico medio que conozca ese campo. Para el campo técnico donde se trate la invención, pues en torno a ese estado de la técnico hay una zona de obviedades, que son los pequeñitos cambios que he dicho antes, que vale, es nuevo porque has hecho un cambio, pero ese cambio es muy obvio dentro de una persona que conozca ese tema. Entonces, nuestra invención tiene que estar fuera tanto del estado de la técnica como de esa zona de obviedad, porque tiene que ser nuevo y además tener actividad inventiva. Mientras que los modelos de utilidad, esa zona de obviedad es mucho más reducida. Nuestra invención está
más cerca del estado de la técnica. Digamos que los cambios requieren menos actividad inventiva. Llamamos que la altura inventiva en modelos de utilidad es menor que en patentes. En patentes se exige un salto técnico cualitativo que justifica la concesión de ese título y ese monopolio durante hasta 20 años. El tercer requisito es la aplicación industrial, que este no tiene mucha amiga porque se define como que el objeto de la invención puede ser fabricado o utilizado en cualquier rama de la industria del comercio. Mientras tenga carácter técnico, que no sean esas excepciones que hablamos al principio de pues, creaciones artísticas que no tienen carácter técnico, pues hoy en día todo tiene forma industrial. Pero sí que es verdad que tiene que ser reproducible y ejecutable. Tiene que explicarse al menos una forma de realización, esto lo veremos cuando hablemos de la descripción, tienes que explicar al detalle cómo se pone en marcha esa cosa que tú estás protegiendo. Y la oficina, los requisitos que mira son novedad, actividad inventiva, aplicación industrial. No nos metemos en calidad, en rentabilidad, en mejora respecto a lo que ya hay. Nosotros miramos esos tres requisitos. Y hay otros requisitos que no son los clásicos de patentabilidad, pero son técnico-formales que también son necesarios, que son la suficiencia de la descripción y la claridad. Y es que la descripción, que es una de las partes de la estructura del documento, tiene que ser suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla. Lo que hemos dicho, una persona que conozca el campo y que vamos a suponer que tiene a su disposición todas las herramientas e instalaciones que necesitase, tiene que esa persona estar suficientemente bien descrito para que esa persona pueda ejecutarla. No puedes como ser opaco y no dar detalles. Tienes que poder ejecutarla. Pero sí que es verdad que el 100% no hace falta divulgarlo, todo el know-how que llamamos. Por ejemplo, si estamos hablando de un procedimiento que se utiliza en temperaturas, puedes dar un rango pequeño o de enorme, puedes dar un rango pequeño, pero no tienes por qué revelar justo el grado donde te permite la optimización del procedimiento. ¿Y cómo patentamos una invención? Pues hay que presentar una solicitud en el único organismo que tramita y concede estos títulos, que es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esa solicitud consta de una instancia, de la descripción, que tiene que cumplir el requisito de suficiencia descriptiva, reivindicaciones, que es lo que define literalmente la protección y el alcance de nuestro futuro monopolio, un resumen, que es a nivel de divulgación, y dibujos o secuencias biológicas en su caso. De las últimas partes hablaremos más adelante en concreto. Simplemente deciros que los dibujos o secuencias biológicas son optativos, es solo como para apoyar la descripción, pero si no los pones no es obligatorio. Y ya, porque de resto hablaremos después. Lo único que la instancia es un formulario PDF que se extrae de la página de la oficina, es un PDF autorrellenable, tiene diferentes páginas, está en castellano, por supuesto. Ya está, no tiene mucha ciencia. Y ahora ya voy a proceder a resumir el procedimiento de concesión de patente nacional, o sea, aquí en España, que todo está regulado por la Ley de Patentes 2415. Y tiene, como vemos, diferentes fases. Esto es para que os podáis ubicar y saber por qué fases va a pasar necesariamente vuestro título de propiedad industrial. Lo primero es la presentación de la solicitud. Estaría aquí. Como he dicho, el siguiente paso es la admisión a trámite, que son en un proceso como de 4 o 5 días. Y ahí ya, si cumple los requisitos, te otorgan fecha de presentación que es retroactiva a la del depósito. El siguiente paso es el examen de oficio, que es un examen formal donde se vean que no has omitido ninguna de las partes necesarias, que has pagado las tasas, que tu invención no está manifiestamente excluida de patentabilidad porque no tenga requisitos técnicos o porque sea una exclusión. Eso es lo que se mira en el examen de oficio. No se miran los requisitos de patentabilidad, porque eso es después, en la búsqueda de anterioridades, que tiene como el resultado a nivel de documento es el informe del estado de la técnica junto con la opinión escrita. Como he dicho, la búsqueda de anterioridades es la búsqueda que realiza el examinador en el estado de la técnica, utilizando las bases de datos tanto de literatura patente como no patente, como Internet en general, para buscar las referencias en el estado de la técnica más cercanas posibles a tu invención y realiza la comparación de cómo se parece el estado de la técnica a lo que tú presentas y si realmente te afecta o no a patentabilidad. El informe de la técnica, como veremos, es un poco abstracto porque es como con siglas y tiene poco texto, pero viene acompañado de una opinión escrita que es todo el desarrollo explicándole, pues eso, por qué documentos se han elegido, por qué y cómo afectan o no a las reivindicaciones y a su invención. A los 18 meses tiene lugar la publicación de la solicitud y el informe de estado de la técnica si ya se ha emitido, que lo normal es que a los 18 sí.
Se publica en el BOPI, que es como el BOE de las patentes, es un documento oficial, pero pues, no mucha gente consulta el BOPI normalmente. ¿Y dónde se publica? En las bases de datos. En todas las bases de datos públicas y gratuitas es donde se realiza esta publicación de las solicitudes tanto de patente como de utilidad. Lo que hemos dicho aquí, antes, con su descripción, con las reivindicaciones y todo, el folleto completo viene en bases de datos y es de libre acceso. A continuación ya tiene lugar el examen sustantivo, que es la evaluación definitiva. Es bastante similar a la búsqueda de anterioridades, de hecho se vuelve a hacer una pequeña búsqueda, aunque normalmente en esos meses no va a haber salido nada nuevo que pueda afectar, no se va a haber publicado nada nuevo, pero ya es el examen definitivo donde se establece una serie de comunicaciones entre la oficina, el examinador y el titular para porque si hay objeciones a la concesión que ya se han indicado en el informe de estado de la técnica, pues ahí se establece una serie de comunicaciones para, mediante modificaciones y argumentación entre una parte y otra, se pueda llegar a un texto definitivo de concesión. Y no es ni una ni dos, son las que hagan falta, las comunicaciones que hagan falta, siempre y cuando haya una voluntad real por parte del inventor de argumentar, plantear modificaciones, etc. No se puede quedar anclado sin argumentar. Y por último, ya el producto de ese examen sustantivo es pues, la resolución final, que es concesión o denegación. Y todo este procedimiento dura en torno a 2 años o 2 años y medio. Pero lo que tiene la oficina es un procedimiento de concesión acelerada, que es el CAP, que se puede marcar en la instancia. Hay una casillita para marcar el CAP, en el que la oficina se compromete a emitir el informe de estado de la técnica en 6 meses y la primera comunicación de examen sustantivo antes del primer año. Y esto no tiene coste adicional, pero hay que pagar todo el procedimiento por adelantado. Porque aquí no lo he indicado, pero hay 3 tasas en este procedimiento. La de solicitud y examen y en la búsqueda de interioridades, que es aquí. Y luego, una vez que tienes en tus manos el informe de estado de la técnica, ahí tú ya puedes decidir si continúas a examen o no y pagas la tasa de examen o no. El objetivo es que no tengas que adelantar los 1.200 euros si vas a tener un IET desastroso, que una vez que recibas el IET puedas decir, paro, porque esto no lo puedo subsanar, o continúo porque es positivo, o es negativo, pero yo creo que esto, modificándolo y tal, continúa. Entonces pagas lo que te queda, que es la tasa del examen. Pero cuando pides el procedimiento acelerado de patentes, lo tienes que adelantar todo, las 3 tasas del tirón, o sea, los 1.200 euros aproximadamente del tirón. Y aquí están las tasas. Las tasas, si se hacen las presentaciones online, que a día de hoy pues mayoritariamente se hace online y es que es infinitamente más cómodo para todos, tienen aplicados un 15% de descuento. Las de la tabla ya tienen aplicado ese 15% de descuento. Y son la de presentación, la de búsqueda, que es 7, y la del examen sustantivo. Con ese 15% de descuento es un total de aproximadamente 1.018 euros. Bueno, aproximadamente no, 1.018 euros. ¿Qué hay otra letra pequeña? Que es que las universidades públicas, pymes o emprendedores tienen un 50% de descuento en las tasas. Y si la universidad pública demuestra explotación en los plazos que veremos después, se le devuelven todas las tasas. Y cuando tú haces el primer depósito en España, puedes optar a un programa de subvenciones anual que también aporta la oficina todos los meses de abril, que es para personas físicas, pymes, grandes empresas, pero solo para internacionalizar. Y, a ver si lo digo bien, instituciones privadas sin ánimo de lucro, sin dependencia o vinculación al sector público. Son los entes que entran en el programa de subvenciones. Y aparte de las tasas que he dicho antes, que son las del propio procedimiento de concesión, hay que tener en cuenta que las patentes y modelos de utilidad se pagan anualidades. Todos los años hay que pagar una tasa. Hasta aquí, hasta la número 20, porque es el máximo de duración que puede tener una patente. Son increciendo porque se supone que al principio para lanzar adelante tu producto necesitas tener dinero en la cartera, etcétera, y si lo proteges, si mantienes la patente hasta los 20 años es que te está yendo muy bien, entonces son más caras. Y las otras columnas es pues si te retrasas en el pago, pues cada vez hay más recargo, digamos. Y aprovecho esto de las anualidades para hablar de la obligación de explotar. El titular... Sí. Disculpa. Cuando si no pagas un año, no puedes pagar así. Los recargos son, la fecha de devengo es el último día del mes del aniversario de la fecha de presentación. Pues a partir de esa fecha de devengo tienes 3 meses para pagar en día. Si te retrasas otros 3 meses, 25%.
más. Si te retrasas otros 3 meses, 50%. Si te retrasas más, la de 50 más la de regularización. Y si pasas un año entero sin pagar, ya es muy resbaladizo porque ahí tienes que pedir restablecimiento de derechos a nivel jurídico y justificar por qué no has pagado antes. Entonces, como muchísimo, un año sin pagar. En cuanto te pases de ese año de reloj, complicado recuperar. Eso, hablaba de la obligación de explotar. De acuerdo al artículo 90 de la ley 2415, que es la que regula las patentes y modos de utilidad en España, el titular está obligado a explotar la invención, ya sea en un plazo de 4 años desde otorgación de fecha de presentación o 3 desde la concesión desde la publicación de la concesión, aplicando la que sea más tarde. Por otro lado, en el artículo 91 también reconoce la concesión de licencias obligatorias cuando hay falta o insuficiencia de explotación. Y por último, también las causas de caducidad de un título de propiedad industrial, en este caso las patentes, una de esas causas es incumplimiento de la obligación de explotar. ¿Y qué ocurre cuando caduca una patente? Que se incorpora el objeto patentado al dominio público. Todo el mundo lo puede usar y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿hay obligación de explotar? Sí, porque viene la ley claramente en diferentes artículos. Pero la oficina no va a perseguir a nadie ni pedir pruebas de explotación anuales. Lo que pasa que hay que saber que si viene un tercero y está interesado en que no te quedes sin tu patente y demuestra y pide tu caducidad demostrándolo que no lo has protegido porque te has salido de los plazos que hay aquí, tiene razón. Si te pide una licencia obligatoria por falta de explotación, tiene razón. Entonces hay que tener eso en cuenta. De todas maneras, sabiendo que las patentes cuestan dinero cada año, si no la explotas, retírala o renuncia, porque te va a costar todos los años un dinero y si no encuentras a nadie que la explote, ni tú ni un tercero mediante licencia, lo normal es renunciar. Luego, ahora ya hablamos de la estructura de la literatura patente. Es importante familiarizarse con la estructura de las patentes. Sabemos que en los papers al principio tienen un abstract, al final una lista de referencias. También puede haber un apartado de conclusiones separadito o en el propio cuerpo del paper. Puede haber sección de materiales y métodos, puede haber supporting information. Hay mucha variabilidad, cada editorial manda en sus papers. Pero en las patentes siempre hay un formato que está armonizado en todos los países, entonces eso es muy útil y hay que conocerlo. En la primera página está la información administrativa. Esto es una patente de la casa de un método in vitro para la detección de COVID y esta es la primera página. Empieza con aquí, las fechas de presentación, publicación y concesión, titulares, inventores y agentes y va con agente. Y este es el resumen que hemos dicho, que es a nivel de divulgación, pues como el abstract, rápidamente la información más importante y el título. Lo siguiente es la descripción, que tiene que cumplir el requisito de suficiencia descriptiva. Tiene diferentes apartados, estos están cortados porque cada apartado es mucho más largo. Empieza, el primer apartado que vemos aquí es como identificar el sector técnico, que este sí que son estas 4 líneas y es más que suficiente, es identificar tu sector técnico. Luego hay que hablar de antecedentes de la invención, relacionado con tu invención, lo que se ha venido haciendo. Después ya la descripción de tu propia invención, todas las explicaciones que tengas que dar y los porqués en la descripción de la invención. Luego viene la descripción de las figuras, porque las figuras vienen en un apartado aparte, la de dibujos y figuras, y son solo las figuras como tal, no están adornadas por ningún tipo, como mucho tienen una pequeña leyenda si son gráficos. Entonces la explicación de esos dibujos o figuras va en este apartado de la descripción. Y lo último es el ejemplo, o lo que también se denominan modos de realización, que es, como he dicho antes, exactamente explicar cómo se ejecuta, cómo se lleva a cabo. ¿Cómo se redacta una patente? O sea, ¿cuál es la línea directriz como para redactar? Bueno, pues sabiendo que las patentes y modos de utilidad protegen invenciones y las invenciones son soluciones técnicas a problemas técnicos planteados. Entonces, una vez que centras tu sector técnico en el primer apartado, luego lo que tienes que, digamos, el sentido de la redacción es plantear el problema técnico que tú has identificado y explicarlo y desarrollarlo, plantear cómo se ha venido solucionando ese problema, cómo los demás lo han solucionado y decir, pues, por qué esas soluciones son insuficientes o no tan buenas como la tuya es maravillosa, entonces ya explicas tu solución. Pero ese es el sentido de plantear un problema y luego resolverlo.
La siguiente parte de los documentos de patentes son las reivindicaciones que definen el objeto, delimitan el objeto y el alcance de la protección. Es literalmente lo que proteges. La descripción explica, hace las justificaciones pertinentes, pero es el texto de las reivindicaciones lo que proteges, el texto jurídico. Pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de procedimiento, de producto o de uso. Bueno, recordamos que en modelos de utilidad una de las excepciones eran ni procedimientos ni usos. Eso sería en patentes. En este caso, sigue siendo, si es el procedimiento de COVID, pues tenemos una reivindicación de uso, perdón, una de procedimiento, que es método, y otra de uso. Y las propias reivindicaciones tienen una forma de formularse muy concreta, y es esta, no se puede hacer freestyle, es esto. Tienen un preámbulo, que es la parte de verde, que es lo que pertenece al estado de la técnica, nanoformulaciones de inhibidores BET, y luego la parte caracterizadora introducida por un término como este tipo, puede ser caracterizado por, que consiste en, que comprende una expresión de este tipo, que es la morada, y luego la parte característica, la técnica, que esto es, en teoría, lo que es nuevo y aporta actividad inventiva al estado de la técnica, es lo nuevo que aportas tú al estado de la técnica. También hay que destacar que las reivindicaciones guardan entre sí una relación de dependencia. Como vemos aquí, en la parte roja, establecen todos una dependencia respecto a la de arriba del todo. La primera es independiente y las siguientes dependen todas de la primera. Nanoformulaciones, que es el preámbulo, según reivindicación 1, luego nanoformulaciones según reivindicación 1, según reivindicaciones 2 o 3, todas tienen relaciones de dependencia. Y es que las reivindicaciones independientes, que en esta imagen solo es la primera, son limitadas. No es correcto decir que es una de cada tipo, porque, bueno, en usos no, porque una sola cosa puede usarse para diferentes reivindicaciones de uso, las que sean. Pero normalmente se suele decir que una de procedimiento y una de producto, porque caemos en el riesgo de no tener unidad de invención, que es otro requisito de patentabilidad. Tiene que haber una invención por solicitud. Lo correcto es decir que el concepto inventivo tiene que ser solo uno. Si permites, si la gente tiene que puede meter todas las reivindicaciones independientes de producto y de procedimiento, cabe en riesgo de tener una solicitud con un montón de invenciones a la vez, que lo que va a hacer es te van a mandar dividir, vas a tener que pagar tasas adicionales por todos lados y te va a retrasar muchísimo todo. Entonces es importante que el concepto inventivo sea uno. Pero decir que una reivindicación de cada tipo está mal porque, por ejemplo, en bio, pues puedes proteger en una misma solicitud un anticuerpo que esté modificado, el procedimiento de modificación del anticuerpo, el procedimiento de detección de algo que utilice ese anticuerpo, el kit que incluye ese anticuerpo. Entonces, puede haber varias reivindicaciones independientes del mismo tipo, pero con mesura, porque tenemos el riesgo de irnos a demasiadas dimensiones en una misma solicitud, que eso no se permite. Aquí vemos también esto es otra patente, ¿sí? De nanopartículas liposomales que contienen JQ1, sí. Y aquí vemos una reivindicación de procedimiento, que es la independiente con su parte, su expresión que introduce la parte característica, o sea, la técnica, perdón, el que comprende y las diferentes etapas, porque esto es un procedimiento. Y luego las siguientes reivindicaciones muestran todas también una relación de dependencia de la primera. Y ahora pasamos a las reivindicaciones de uso. Estas sí que no las extraje de ninguna patente de aquí para poder explicaros bien una cosa. Son ejemplos míos de mis expedientes. La forma de redacción de una reivindicación de uso es esto: uso de, pues lo que sea, como material, en este caso, envasado para alimentos frescos. Son reivindicaciones independientes, pero es verdad que tienen una referencia pues a lo que es, porque si estamos hablando del uso de algo, habrá que decir que es ese algo. Entonces, hay una referencia a otra reivindicación, pero son independientes. Y la forma de reformular, o sea, de redactarlas es uso de tal cosa como tal o para tal. Y abajo, uso del compuesto de fórmula general 1 como componente de tintas de impresión de seguridad. Vale, bien. Pero, ¿qué pasa con los usos médicos? Que si yo utilizo la redacción uso del procedimiento del producto X para el tratamiento de otra cosa, exclusión. Exclusión porque es un procedimiento terapéutico. Y eso, de acuerdo al artículo 5, hemos dicho que es una exclusión de patentabilidad. Entonces, ¿cómo hay que reformular esto? Pues, como viene abajo, producto para su uso como medicamento o composición, formulación, producto, lo que sea, para su uso en el tratamiento de. Siempre el para su uso en el medio, no uso al principio, el para su uso en el medio. La última reformulación se acepta en España, se llama una redacción tipo suizo, que es
uso del producto tal para la elaboración de un medicamento para el tratamiento de tal. Esto es una forma de reacción clásica que en España lo seguimos admitiendo, pero por ejemplo en Europa no lo acepta. Entonces, yo siempre iré a las del medio, que te valen en todos lados. El para su uso en el medio, en los usos médicos. Y luego, ejemplos de este tipo, de cómo se redactan las reivindicaciones, lo que se permite, lo que no. Esto viene muy bien recogido con ejemplos, con explicaciones infinitas. O sea, viene muy bien en las directrices de la OEPM. Este es un documento que luego veremos cómo se puede optar en la oficina. En la página web de la oficina, arriba a la derecha, hay una lupita, que es un buscador propio, donde tú metes simplemente directrices y te lleva un documento. Es un documento súper largo, de creo que más de 700 páginas, pero está dividido en tomos, pero son PDFs, con lo cual si haces control F vas directo a donde tú quieres. Y es muy útil, o sea, yo lo recomiendo consultar mucho y muchas veces lo recomiendo yo también cuando los consulto yo también cuando tengo dudas existenciales. Hay muchísimos ejemplos, están actualizadas, se trabaja anualmente en ellas, o sea, están muy bien las directrices de la OMS. Sí, ¿Puedes ir a la anterior, donde los lípidos? sí. Una antes, por favor. Ah. Si no tuviese las reivindicaciones de 2 a 5 y te quedas con la 1, si esta tiene suficiente capacidad inventiva, es suficiente, porque aquí lo que hacen las 2, 3, 4 y 5 es especificar la composición lipídica en este caso. Sí. Y con lo cual, otras composiciones lipídicas quedan fuera de la patente. Sí. 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 Y si no especificadas, quedarían dentro de la patente si tiene suficiente peso. Tú solo proteges lo que está en las reivindicaciones. Lo que está fuera y sea obvio, lo proteges también, digamos. Pero lo que ya no sea obvio, no. Entonces, todo lo que quieras tener dentro de tu protección, tienes que especificarlo en las reivindicaciones. Y sobre todo porque puede ocurrir que en el informe del estado de la técnica, la primera te la tumben, porque ya existe. En cambio, la segunda, con esa especificación de mezcla de lípidos de no sé qué, no sé cuánto, eso no, esa te la dan. Entonces, ¿tú qué haces para salvar la primera? La información de la segunda la subes a la primera. Eso lo puedes hacer porque no estás añadiendo nada nuevo, eso ya estaba desde el principio. Si no puedes añadir estas cosas de debajo, te quedaste sin nada. Es ese juego de, claro, están las dos cuerdas. La oficina tira porque no puedes tener la protección más amplia del universo porque es injusto para los competidores, porque no te mereces todo, pero tú también quieres tu grado de incertidumbre alrededor de tu invención que con pequeños cambios también lo tenga. Entonces, por eso redactar unas reivindicaciones es muy difícil, porque no es solo encorsetarlo en una reformulación, es tener en cuenta todo lo que hay y cómo lo puedes esquivar. Y por otra parte, tener una zona gris en la que tú puedes actuar que no sea solo lo que está aquí protegido. Entonces, pero las reivindicaciones dependientes, lo más importante es si te tumban la independiente, por si te tumban la independiente, poder subir algo de la dependencia y así ya te la salvas. Porque si te la tumban, la 2, 3, 4 y 5, en este caso, si te tumban la 1, no tendrías problema, no te las tumban, las son dependientes, porque cada uno especifica. Claro, cada uno especifica. Si la primera te la dan, si la primera te la dan, el resto te la dan. Porque si algo es nuevo y tiene activación inventiva, las especificaciones también. Pero al revés no. Si la primera te la quitan y las siguientes te la dan, tu maniobra después en las modificaciones es subir lo que te han dado y salvarlo todo en pack. Por eso es muy importante la redacción de las dependientes para tener salvaguardas. Eso, estaba hablando de los usos médicos y de las directrices que yo os las recomiendo muchísimo. Y por último, los dibujos o secuencias biológicas, que como he dicho, simplemente la imagen ya está o el gráfico ya está con ningún tipo de explicación, como mucho una leyenda, porque la explicación viene en la parte de la descripción, que era descripción de figuras. Estas son optativas. Si tu invención queda perfectamente explicada sin necesidad de añadir dibujos, pues no sirve. Luego, como he dicho, la estructura del documento de patente tiene un formato armonizado en todos los países. En este caso tenemos una patente europea y una patente española. Esta es la primera página y lo que tiene es básicamente la información administrativa, como he dicho con anterioridad. Sí que es verdad que en el resumen tú tienes la opción de añadir una imagen o no, que también es opcional. Y en este caso han decidido añadirla y en este caso pues no.
Lo único que aquí vemos más información porque al ser una patente europea, como veremos en la segunda charla, hay que designar con anterioridad como los países a los que quieres ir a continuación. Entonces tienen ese apartado extra. Pero el resto de apartados es lo que hemos venido diciendo. Los titulares, los inventores, el representante si hay y las fechas de presentación, publicación, concesión, etc. Luego, este es el informe de estado de la técnica. Este es el producto de la etapa de la búsqueda de anterioridades, del informe que hace el examinador. Como he comentado, el examinador hace una búsqueda en todas las bases de datos, literatura patente, no patente e Internet en general, y detecta las referencias más cercanas o más similares a tu invención. Y esas son las que te añade en documentos citados. Te cita una serie de documentos. Aquí, por ejemplo, vemos, este es un paper y esto es una patente. Y les da una categoría, dependiendo si afectan o no a tu invención. Las principales categorías son estas, X, Y A. X es que afecta a la novedad o a la actividad inventiva, y que en combinación con otro documento afecta a la actividad inventiva, y A es que no tiene relevancia, es simplemente una divulgación, una referencia que es del mismo, vamos, que pertenece al sector técnico de tu invención, pero no afecta a ningún requisito de patentabilidad. En este caso vemos que es un informe, es un IET positivo porque las referencias son AES a todas las reivindicaciones. O sea, ninguna referencia afecta a los requisitos de patentabilidad. Este creo que es el IET del método in vitro de detección de COVID. Lo mismo, diferentes tipos de IETs, el significado. Estas son las principales categorías de documentos. Hay otras categorías, pero digamos que estas tres son las que salen en el 95% de los IETs. No me voy a entrar en el resto. Pero todos los ejemplos, etcétera, están en la directriz de la UPM, en el tomo B, que se llama IET y opinión escrita. Control F, categoría categoría de documentos, y hay explicaciones súper amplias y muy buenas. Y como he comentado que este informe de estado técnica, sí que es verdad que aquí está cortado y aquí debajo de la tabla hay una leyenda con documento A, documento X, documento Y, simplemente lo que significa. Pero así es muy aséptico, no tienes mucho donde rascar. Por eso está acompañado de una opinión escrita, que ya es el desarrollo escrito pues, de varias páginas donde te explican los documentos citados, en qué consisten, por qué se han citados, si se parecen o no a tu solicitud y si afectan o no a los requisitos de patentabilidad. Es una justificación escrita. Por último, ya pasamos a los servicios de información tecnológica que ofrece la oficina. El primero y más importante es el acceso gratuito, de libre acceso, open access, todo, a las bases de datos de literatura patente que están en la página web de la oficina. Esta es la página principal, es las siglas Oficina Española de Patentes y Marcas, oepm.es. Esta es la página principal y arriba hay unas pestañas y en información tecnológica clicamos. Te sale como esta pantalla emergente o este pop-up pues en la parte de abajo en buscar en bases de datos. Luego hay que elegir entre las bases de datos las de invenciones, las de patentes y modelos de utilidad. Y llegamos a esto. Lo que vemos es esto. Y luego si vamos más abajo con la ruedita, pues ya vemos las internacionales. Estas son las nacionales, Invenes. Luego pasamos a las internacionales, que son sobre todo Spacenet, la PatentScope y pues Google Patentes, aunque no es oficial, no es... Sí, las oficiales son estas, vamos. La de Europa y la de la WIPO. En ambos casos hay un PDF, perdón, de ejemplo de la búsqueda, porque cada base de datos funciona de diferente manera y puede haber criterios de búsqueda diferentes. Entonces hay como un ejemplo en PDF de cómo se busca en cada base de datos, tanto en Invenes, que es la española, como las internacionales. En Invenes están todas las patentes que están en vigor o han estado en España, con lo cual están en castellano. Pero, ¿qué pasa? Que, como he dicho, los requisitos de patentabilidad son a nivel mundial. Entonces, para hacer una búsqueda buena hay que ir a las internacionales. Yo lo que más uso es Spacenet, la verdad, que es la de la EPO, la de Oficina Europea de Patentes. Hay una variedad de criterios de búsqueda en cada plataforma. Se puede buscar por palabra clave, por inventor, por titular, por fechas. Hay un montón de ejemplos y en los PDFs que he dicho anteriormente hay búsquedas ya realizadas para que puedan servir de ejemplos. Como he dicho, la estructura de las patentes es uniforme en todo el mundo, con lo cual siempre vamos a saber, queremos saber exactamente el contenido de las reivindicaciones, pues al final del todo y las que vienen numeradas. Queremos saber el resumen en la primera página. Los gráficos de los dibujos, al final también en la sección de los dibujos. Eso es uniforme en todos los países. Y están en diferentes idiomas, sobre todo pues, las internacionales.
Lo que pasa que en PatentScope y 100% en Spacenet hay opción a traducción automática. Al inglés, perdón, al castellano no siempre, al inglés siempre. Cuando son de idiomas como japonés, coreano y tal, no son las mejores traducciones del mundo, pero de sobra para saber de qué invención se trata. Luego, otros servicios que ofrece la oficina son los boletines de vigilancia tecnológica y las alertas tecnológicas a medida. Los boletines de vigilancia tecnológica permiten conocer gratuitamente porque es un producto documental de la oficina trimestral donde que vienen recogidas las patentes más relevantes del sector. No sé tampoco cuáles son los criterios de relevancia. Es un examinador el encargado de hacerlo, no sé muy bien, le podría preguntar, no lo sé. Y hay diferentes sectores. Yo he cogido algunos del campo de biotecnología y salud. Y por otra parte están las alertas tecnológicas a medida, que permite conocer de nuevo gratuitamente las patentes que se publican en los últimos X días de un objeto técnico concreto. Y digo X días porque he cogido unos ejemplos de ciencias de la vida y alimentación, por ejemplo, nanofármacos, que es masivo, pues es cada 15 días porque hay muchísimas referencias. Pero algo más delimitado como control de la diabetes, pues es cada 60 días. Y esto es una sentencia de búsqueda que está programada por un examinador. Todo lo que va entrando que responde a esa sentencia de búsqueda lo va recopilando y tú te lo puedes bajar como un PDF también, directamente de la página. Este es un ejemplo de boletín de vigilancia tecnológica. Este es del primer trimestre de este año de biotecnología sanitaria, en el que hay una brevísima introducción escrita y luego ya diferentes secciones. Y todo está lleno de hipervínculos, con lo cual si tú clicas, por ejemplo, en la subclase de sistema nervioso, te lleva a una lista de referencias que, como he dicho antes, son las más relevantes. Y delante, en la primera columna, es el propio número de patente, que si tú clicas y tiene hipervínculos, te lleva directamente, te abre la base de datos de Spacenet. Esta es la base de datos, a mí es la que más me gusta, donde te viene la información bibliográfica, descripción, reivindicaciones, el documento original si te lo quieres descargar como PDF en el idioma original que se haya solicitado, y luego aquí es donde tiene la opción de traducir, de traducciones automáticas, como digo, al castellano no siempre, pero al inglés siempre. Otro servicio que da la oficina son los informes tecnológicos de patentes, que permite recopilar la opinión de un experto sobre el estado de la técnica de un sector, de una invención determinada, y extraer de una invención las características patentables o directamente opinar de la patentabilidad. ¿Y cuál es realmente lo que tú tienes? De nuevo, una lista de referencias, como mucho 50, yo creo, donde te escogen las 2, 3, 4, 5, 6 más relevantes de cara a lo que hemos dicho arriba, respecto al estado de la técnica, respecto a las características patentables o directamente la patentabilidad. Y también se viene adjunto un desarrollo escrito de esas referencias, porque afectan o no. Cuesta 440 euros masiva y más o menos el plazo de elaboración de un mes. Pero esto no tiene nada que ver con el procedimiento de concesión, va aparte. Ni te va a reducir tiempo ni te va a reducir dinero, es aparte, es un paso previo que si estás como muy perdido y no sabes si lo que tienes es patentable, si tienes que ir por un lado o por otro. También este informe, este ITP, incluye recomendaciones del examinador de esto deséchalo porque, o no te centres en esto porque esto ya se conoce y como metas esto en la independiente te va todo fuera, y en cambio céntrate en esto sí que no lo he encontrado, parece que tiene novedad de actividad inventiva, redacta la solicitud en torno a esta característica técnica. Entonces sirve como para guiar al titular, pero no te exime de nada del procedimiento de concesión posterior. Por supuesto, es confidencial. Tú envías a la oficina es a través de la sede electrónica. Recopilas todo lo que tengas de tu invención, todo. Cuanto más datos mejor porque más concreta y precisa será la información que recibas de vuelta del examinador. Envías todo lo que tengas y ellos te pueden centrar en las recomendaciones o en la invención, pero no te exime de ningún paso, ningún pago posterior. De nuevo, puede ser disuasorio, que el informe del ITP sea muy negativo y decidas no continuar, pero si al final sí que decides, pagarás todo el procedimiento de concesión más los 440 previos. También indicar que existe un examinador de guardia de patentes, también existe de marcas, que es atención presencial con cita previa o telefónica de 9 a 2:30 todos los días. Es como un call center, digamos, donde se plantean dudas sobre todo dudas técnicas y de patentabilidad, aunque a veces llegan cosas bastante diversas. Si son fáciles de contestar, las contesta el propio call center, pero si no,
ya sube al nivel 2 de información, digamos, que son los propios examinadores, que tenemos un turno de guardia, cada día le toca a un compañero y entonces ya le rebotan al examinador de guardia y él le resuelve la duda. En teoría son dudas de patentabilidad y dudas técnicas, no son dudas administrativas, por ejemplo, pero a veces pasan todo. Bueno. Y luego, también quería resaltar esto porque a veces me encuentro cuando no es el propio investigador el que solicita la patente y lleva su propio procedimiento él mismo, ocurre que está como muy desconectado el inventor de su propio procedimiento. No sabe en qué punto está, no sabe las comunicaciones que se han hecho, no sabe nada. Esto ocurre pues, cuando se lo lleva un agente o un OTRI. Entonces, ¿cómo puede un investigador consultar el estado de su expediente? Pues aquí, en CEO. Esto es haciendo la misma ruta que hemos hecho antes, estamos en bases de datos, antes le dimos a invenciones, pues esto está 2 más abajo, en CEO. Y aquí lo único que necesitas es el número de expediente, que si es una patente es P, el año y un número correlativo, y si es un modelo de utilidad, U, el año de la fecha de presentación y números correlativos. Y si ya han pasado los 18 meses y tenemos un número de publicación, ES, que es el número de las publicaciones en España, empiezan con S y números. Estos son números realmente que son públicos porque vienen en el BOPI y yo entiendo que esto un investigador sí lo tiene, ya sea el número de publicación o el número de expediente. Pues solo con eso no necesitas ninguna credencial más. Accedes al expediente, porque los expedientes también son públicos, como las patentes, solo necesitas ese numerito. Y ahí puedes ver en qué punto estás, porque hay una cronología de todos los datos que se han de todos los pasos que se han hecho, e incluso los documentos oficiales que se han enviado y emitido de la oficina. Entonces puedes centrar muy bien en qué punto estás. Y ya como resumen final, que no voy a comentar, porque bueno, creo que estas presentaciones luego si las pedís os la van a pasar, es un cuadro resumen de las diferentes modalidades de propiedad industrial de las que he hablado, que son patente, modelo de utilidad, diseño, marca y nombre comercial. Los objetos de protección, los requisitos, la duración máxima y el coste en 2025 online, ya con las reducciones de haberlo presentado online, y con las anualidades o tasas de renovación. Lo único que quiero destacar de aquí, para que quede muy claro, es qué excepciones de protección hay en modelos de utilidad, que son los medicamentos, la materia biológica y los procedimientos. Si tienes cualquiera de esas 3 cosas, vas obligatoriamente por patentes. Y ya está, hasta aquí. Lo único que me piden feedback de la charla en general, entonces con este QR podéis acceder luego a una encuesta de 5 preguntas, que está hacer clic, que luego también la voy a proyectar en la segunda charla y es de las 2 charlas, entonces bueno, pues lo podéis hacer cuando queráis, básicamente. Y nada, pues muchas gracias. Pero, sí. Una pregunta sobre No sé si queréis hacer ahora las preguntas o después de la segunda, lo que queráis. Sí. De toda esta pregunta que es aquí se puede decir que la mayoría de veces en comprar los proyectos de se puede pagar los gastos de registro de la principal. No los da movimiento, pero sí que registro. Tiene que estar derivado de los proyectos, pero bueno, que sepáis que si en el marco de un proyecto tenéis una actividad de posibilidades pues es una fuente de financiación de esas cosas. además hay un demasiado bien. No. Porque esto el conocimiento este me parece que es un conocimiento así. La verdad es que es poco. Está muy accesible porque la oficina hace muchos años que la conozco. Y la página web mejoró mucho. Sí, de hace 2 años Mejoró fue el cambio, se supone que se ha invertido mucho dinero, hasta donde yo sé, se supone que es como lo más accesible y a nivel de divulgación, lo que sí quiere es que se conozca y que sea fácil sobre todo. Pues ahora es súper accesible, yo ahora sí que lo hago muy bien. O sea, hace 10 años era un tostón, porque era mucha información, mucha pero información, y esto está ahora mejoró muchísimo. Y de hecho, en algunas sociedades científicas, en la filosofía, que es donde estoy más vinculado, ya tenemos un banner en la sociedad y que te dirige a esto muy fácilmente. Yo creo que eso se va a proliferar y va a ocurrir muchas ámbitos, ¿no? De forma que cada vez el tema de innovación va cogiendo relevancia. Lo que dijiste de los trabajos y de los proyectos la verdad es que creo que corresponde
que dentro de los objetivos de un proyecto sea tener algo útil, no solamente un artículo científico, eso insisto, porque es que eso es estratégico, que un proyecto mejora si en el proyecto hay una solicitud con el objetivo de tener la patente. Yo creo que eso es importante incluirlo, porque ya te da una ambición que yo creo que destaca. Y luego, tercero, al final, consideraros agentes de divulgación de esto, porque no es frecuente que un clínico o que un investigador tenga algún acercamiento a este ámbito. Y es que es muy rentable a corto plazo, ¿eh? Para el proyecto y luego con vistas al desarrollo profesional. Es que ya sabéis que aspectos, cuestiones como la ética, y ahora mismo el disponer de algún tipo de aval, de una patente, de un modelo de utilidad, eso te mejora mucho el currículum. Es decir, que hasta curricularmente las patentes van cada vez teniendo más impulso y tienen más valor. Y se reconoce y dice, oh, no me sabía que hayan hecho una mejora, porque es que es ahora mismo un recurso además bibliográfico muy interesante. Y luego también el revisar las últimas patentes de tu ámbito, pues seguro que es como muy interesante. Luego ves las casas comerciales cómo trabajan y qué es lo que destaca. Y ves cómo funciona, cómo ves por cada español hay 5 japoneses, 20 japonesas y 7 coreanas, pues algo más, porque hay mucho movimiento de eso. Bueno, muchas gracias. Hacemos un pequeño descanso. Sí. Y 10 minutinos y luego seguimos.